Vamos a hablar acerca de cambiar nuestra mente. Vamos a empezar por la memorización. ¿Quién está memorizando el versículo? Chan, 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 chan. ¿Alguien está memorizando el versículo? Yo sé que es difícil porque hablamos de diferentes, uno tiene una versión, uno la ha memorizado en una versión, otro en otra, pero vamos a leerlo en esta que nos va a acompañar toda esta campaña, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo nos va a cambiar el Señor? ¿Cómo nos va a hacer personas nuevas? Al cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sabes que Dios está interesado en cambiar tu manera de pensar? ¿Qué le pedimos siempre al Señor? Que cambie ¿qué cosa? Que cambie nuestras circunstancias, que cambien nuestros problemas, que cambien las cosas que nos rodean. Entonces le pedí: Señor, mirá, cambia esta enfermedad que tengo, cambia a este que tengo acá al lado, que no sirve para nada. Le pedimos al Señor que cambie cosas externas, que cambie nuestro jefe, que cambie el profesor ese que me desaprueba, que cambien las circunstancias. Pero si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, que los cambios para que duren tienen que ser cambios que empiecen en nuestro interior. No siempre Dios cambia de la manera en que lo queremos mágicamente, cambia nuestra circunstancia, sino que Él nos ayuda a atravesar esas circunstancias. ¿Por qué Dios diría entonces en su palabra, dice que cuando somos débiles Él se hace fuerte? ¿Por qué diría Dios que nos baste sea suficiente su gracia? ¿Por qué diría Dios entonces que su poder es el que se perfecciona en nuestra debilidad? ¿Por qué diría Dios que cuando pases en momentos oscuros estés alegre? ¿Por qué? ¿Porque desaparece todas nuestras circunstancias adversas? No. Porque Él nos ayuda a atravesar esas circunstancias. ¿Y por qué Él quiere hacer cambios de adentro hacia afuera? Y lo primero que quiere cambiar es nuestra forma de pensar. Lo primero que quiere cambiar es nuestra mente. Ahí es donde nace todo. Ahí es donde se gesta todo. Ahí es donde crece todo. ¿Por qué actúas de la manera que actúas? Es porque primero lo tenés acá en la mente. ¿Por qué decís las cosas que decís? Es porque los tenés en la mente. ¿Por qué es que crees las cosas que crees de vos y de los demás? Es por pensamientos sembrados en tu mente. Y queremos hacer cambios que perduren. Cambios que duren. Y lo primero que nos dice el Señor es que debemos administrar nuestra mente. Vos sos un administrador de la mente. Vos con la ayuda de Dios podemos transformar nuestra mente, cambiar, ser mayordomos de ella. Podemos sacar cosas y poner cosas en nuestra mente. A veces decimos, bueno, mi mente loca vuela y tengo pensamientos y no lo puedo controlar. No es lo que dice la palabra del Señor. Dice que nosotros tenemos que sujetar nuestros pensamientos, que nosotros debemos cambiar nuestros pensamientos. Si lo dice es porque puede hacerse. A veces nosotros decimos, bueno, mi mente vuela, empecé pensando una cosa y terminé pensando otra. La palabra del Señor nos llama a que administremos nuestra mente, nuestra manera de pensar, para poder cambiar y transformar nuestras conductas, poder transformar nuestras palabras, poder transformar nuestros hábitos, poder transformar nuestra personalidad, poder transformar nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer para ser administradores de nuestra mente, ¿por qué tenemos que administrar nuestra mente? Lo primero de ello es porque mis pensamientos controlan mi vida. Mis pensamientos, tus pensamientos son los que controlan y manejan tu vida. Lo que tengo en esta cabecita es lo que maneja mis acciones, lo que maneja mis palabras. Lo que vos tenés en tu mente es lo que maneja tu vida, lo que controla tu vida. Es aquel motor de la vida, aquel timón de nuestra vida. Buenos pensamientos te van a llevar a buenas acciones, malos pensamientos a totalmente lo contrario. Buenos pensamientos en tu mente te van a llevar a palabras correctas. Malos pensamientos te van a llevar a meter la pata con tu boca. Sí, por eso es que nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos, porque ellos controlan nuestra vida. Las cosas
las creaciones y las cosas más preciosas y más beneficiosas para la humanidad, de las cuales todos disfrutamos, nacieron en la cabeza o en las cabezas de alguien. Todas las cosas que nosotros disfrutamos, aquellas cosas que se han inventado, cosas buenas que son beneficiosas para todos nosotros, ¿dónde nacieron? En la mente de alguien, de una o de varias personas. Las cosas más perjudiciales también para el ser humano, las cosas más dañinas para el ser humano, también nacieron en la mente o en la mente de una o de varias personas. Es que nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Cada cosa que hacemos nosotros es pensada. Esta mañana te levantaste, no sé si te levantaste rápido, te quedaste dormido, dormida. A la mañana, viste, te lavás rápido los dientes, te lavás la cara, te peinás como podés, te subís al auto, te venís. No sé si te quedaste dormido o no, pero parece que esas cosas las hacemos de manera automática, las hacemos rápido. Yo ya sé que tengo que hacer, nadie tiene que decirme nada. No, todas esas cosas que hacemos, cada cosa que hacemos, está comandada por un pensamiento. Hasta lo más simple que te parezca está comandado por un pensamiento. Es tu mente que está diciendo tenés que levantarte, te quedaste dormido, lavate los dientes, lavate la cara. Es tu mente que te dice lavátela de nuevo porque no te quedó bien. Esos son todos pensamientos de nuestra mente. Y las mejores cosas salieron de ahí y también cosas terribles salen de acá. Y sabés que, como nos dicen a veces, hagamos cosas sin pensar, ¿viste? No sé si alguna vez hiciste algo peligroso, no sé, te subiste a un avión, te quisiste tirar de paracaídas y te paraste, o en las películas lo ves, te parás enfrente de la puerta y el que se va a tirar había pensado en tirarse, pero llegó enfrente de la puerta y le dice, mirá, si lo pensás no te tirás, así que hacelo sin pensar y tirate. Pero si lo piensa, viste que muchas veces se arrepiente, no lo hace, empieza a pensar, o vos mismo, si estuvieras en la puerta de un avión, empezás a pensar y decís, ¿qué tengo que hacer yo acá? Mirá si me tiro y me pasa algo, ¿qué tengo que hacer acá? Mirá si me tiro y después no cuento el cuento. Si yo tengo una familia preciosa, tengo una vida por vivir, una familia de fe gigante, ¿qué hago yo acá? Nuestros pensamientos son los que comandan nuestras acciones. Por eso nosotros debemos ser administradores, porque lo primero es que tu mente controla tus acciones. A veces decimos, bueno, mira, me salió, lo dije o lo hice sin pensar, me salió. Primero estuvo acá en tu mente. Primero lo pensaste. Por eso Proverbios 4:23 dice, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Dice el Señor, presta atención, ponle especial cuidado, no te ocupes tanto de lo que está afuera, ocúpate de lo que tenés adentro de tu mente, de tus pensamientos. Porque eso es lo que controla tu vida, eso es lo que controla tus reacciones, es lo que controla tus palabras. Debemos administrar bien, controlar bien, timonear bien nuestro barco, moldear bien nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Hubo un seguidor del Señor que era de los buenos. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro andaba siempre con Jesús, siempre hablaba, voz cantante, el embajador de los 12, y siempre andaba hablando, hiperactivo y haciendo cosas, haciendo muchas cosas buenas y otras no tan buenas. Pero en el momento más oscuro, dice la palabra del Señor, ¿qué hizo Pedro con el Señor cuando el Señor Jesús más lo necesitaba? Cuando estaba cerca físicamente, pero lejos en su corazón y en su mente, dice la palabra del Señor que Pedro hizo lo que dijo que no iba a hacer. Lo negó. Agarró, dice que antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, y así fue que lo hizo. Pedro negó a Jesús. Y en su mente empezó a pensar algo, dice, bueno, ya todo terminó. ¿Qué se puede hacer con un negador? ¿Qué se puede hacer con un traidor? ¿Qué se puede hacer con un mal amigo? ¿Qué se puede hacer con aquel que iba a ser la piedra fundamental o sobre que iba a ser aquel que tenía las llaves de la iglesia y todo eso que decía la palabra del Señor? ¿Qué se puede hacer con alguien así? Que iba a ser un montón, pero después fracasó. Y Pedro empezó a pensar, bueno, volvámonos a lo de siempre, muchachos, volvámonos a la pesca. Y fue así que lo hizo, lo pensó y así lo hizo.
Y la próxima vez que vería a su Señor, la próxima vez que vería a su capitán, a su amigo, a su Salvador, él iba a estar pescando. Y su Señor iba a estar en la playa cocinando, haciéndoles el desayuno. Pero dice la palabra del Señor que estaba ahí Jesús, Pedro se lanzó al agua y llegó a donde estaba Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Empezó a cambiar los pensamientos de Pedro. Donde Pedro pensaba de sí mismo, muchacho, yo vuelvo atrás, soy un traidor, negador, mal amigo. Y Jesús empezó a cambiar su manera de pensar. Empezó a reemplazar los pensamientos que Pedro tenía en ese momento por otro con una sencilla pregunta. Pedro, ¿sabés qué? ¿Vos me amás? ¿Vos me amás a mí? Pero por supuesto, Señor. Si vos lo sabés mejor que yo. Vos sabés lo que hice, pero sabés mejor que yo te amo. Entonces cuidá de mis ovejas. Y después volvió a repetirle, pero vos me amás, sí, más vale. Y por tercera vez, ¿qué hizo el Señor? Transformó los pensamientos de Pedro para poder transformar sus acciones, para poder transformar su ocupación para el resto de la vida. Ya Pedro no pescaría nunca más. Ya Pedro no volvería nunca más atrás. Lo que nosotros tenemos que hacer es administrar bien nuestros pensamientos porque nos llevan a acciones. La segunda cosa por la cual tenemos que administrar nuestra mente es porque hay una guerra en ella. Hay una batalla en nuestra mente. Romanos 7, 22 y 23 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Amo la ley de Dios. Pero, y siempre hay un pero en el medio, nosotros decimos amamos a Dios, amamos la ley de Dios, pero a veces fracasamos y a veces fallamos. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que decía Pablo en Romanos 7, miren muchachos, dentro de mí hay una guerra y esa guerra se libra, esa batalla está pasando en este momento en tu mente y en mi mente. Estamos en una guerra. Hay una batalla dentro nuestro. Es ahí también donde se originan las tentaciones, en nuestra mente. Quizás estás luchando, batallando con algo y vos decís, bueno, mira, yo voy a cerrar los ojos, ir por la vida tratando de alejarme de esas cosas que en épocas pasadas me han hecho fracasar, que he entrado en tentación y he pecado. Voy alejándome de esas cosas, voy cerrando puertas, haciendo muros. Pero las tentaciones no se originan en las cosas que están afuera de nosotros. Esas las tomás y caemos y ofendemos a Dios y desagradamos a Dios. Pero las tentaciones primero se gestan en un deseo que tenemos en nuestra mente. Y todos los que estamos acá batallamos con un deseo de nuestra mente. ¿Viste cuando estás batallando con algo y tenés algo dentro tuyo y dices, mirá, le comentás a alguien, mira, yo realmente lucho con esto? Peleo con esto, todavía no puedo vencer, y se lo comentás a alguien y esa persona te dice, no, a mí no me pasa. Esa persona batalla con otra cosa, con otro deseo. Y muchas veces son deseos legítimos que satisfacemos de maneras erróneas. Las tentaciones se originan en nuestra mente, por eso hay una batalla que dura las 24 horas en nuestra mente. Es una batalla entre la esclavitud y la libertad. Es una batalla entre el pecado y la santidad. Entre agradar a Dios y cometer aquello que dijiste que nunca más ibas a hacer. ¿Por qué administrar nuestra mente? Porque estás en una guerra. Y sería un grave error que nosotros ignoráramos eso. ¿Por qué administrar la mente? Porque es la clave para la paz y la felicidad. Administrar nuestra mente va a resultar en reducir la tensión, en reducir la angustia, en reducir los conflictos, en reducir la presión. Va a redundar en que venga a nuestra vida paz y felicidad.
Porque ¿dónde te empezás a perturbar primero? ¿Dónde empezás a estar intranquilo? En tu mente. Muchas veces con cosas que todavía no han pasado, con cosas que no sabes si van a pasar, pero empezás a hacerlo, a trabajar primero en tu mente. Pero tener libertad de la manera que Dios nos libera en nuestra mente trae paz y felicidad a nuestra vida. Es la única manera de vivir en paz y felicidad, que comience por donde comienza todo, en nuestra mente. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Si te permitís perder en esa batalla que tenés constante, lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Romanos 8:6. Si estás dejando que sea Dios quien controle tu mente, si estás dejando que sea el Espíritu Santo de Dios quien controle tus pensamientos, eso lleva a la vida y a la paz. Intentamos hacer cambios afuera, cuando lo esencial es que tenemos que cambiar lo que conduce nuestra vida. Grave error sería pensar, bueno, mi mente es así, mi mente funciona así, me encuentro pensando en cosas que no debería pensar, y bueno, esto es incontrolable. Grave error sería pensar que nuestra mente puede volar y que nosotros no podemos controlarla y que Dios no nos puede ayudar a controlarla. Bueno, pienso así, soy así, actúo de esa manera y no hay forma de que yo haga algo. Grave error sería de que cayéramos en eso. Pero nosotros tenemos que reemplazar los pensamientos. Tenemos que controlar nuestros pensamientos, porque estos controlan lo que decís, lo que haces, tus hábitos, tu vida. Y puedo tomar tres decisiones fundamentales que están en la palabra del Señor para poder controlar nuestra mente. Para tener una mente sana, puedo tomar tres decisiones importantes. La primera de ellas es que debo alimentar mi mente con la verdad. Debo alimentar mi mente con la verdad. Dice la palabra del Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Lo primero que tenés que hacer es ir cada día a alimentar tu corazón, tu mente con la palabra de Dios. Tan cierto es que tenemos que alimentar nuestro cuerpo de una manera saludable, de una manera constante, para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder estar sanos. Eso lo sabemos y no se discute. Tenemos que alimentarnos porque si no nos alimentamos, morimos. Si no nos alimentamos físicamente, estamos en problemas. Pero tan cierto como que alimentamos nuestro cuerpo es que tenemos que alimentar también nuestra mente y llenarla también de la verdad. Aún mucho más importante que cómo alimentás tu cuerpo. Es cómo alimentás tu mente, cómo alimentás tu corazón. Dice la palabra del Señor en Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y tan cierto como que te alimentás físicamente, es que necesitas alimentarte bien espiritualmente. Necesitas alimentarte bien mentalmente. ¿Cómo se hace esto? ¿Trayendo pensamientos positivos y repitiéndote cosas para vos mismo? No. Es tomando la palabra de Dios cada día. ¿Cuándo? Ahí para que llenes en tus hojas todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuándo debes alimentarte con la verdad? Es todo el tiempo. ¿Alguna vez has ido a un profesional o a un médico, un doctor o a algún nutricionista para que tenés, qué sé yo, algunos kilitos de más y vos decís, bueno, voy a ir a un nutricionista para que me dé algo para poder bajar de peso, o al revés, para que te ayude, si tenés la suerte de ser flaquito, para que te ayude a levantar un poco de peso? Decís, bueno, yo quiero subir un poco de peso. No es lo que nos pasa a la mayoría, ¿sí? Pero decimos, vas a un profesional y decís, bueno, mira, yo quiero hacer algo, quiero bajar de peso, aumentar de peso. ¿Y qué hace? Te hace algunos estudios, empieza a medirte cuánto tenés de alto, de peso, tu cuerpo, tu masa corporal y todas esas cosas. Y una de las cosas que hace es darte un plan para que vos puedas comer.
Dice que una dieta para que pueda ser saludable. Y contrariamente a lo que uno piensa, uno la primera vez que fue a un nutricionista dice, este me va a decir que no coma tanto, que saque algunas cosas, que coma menos y todas esas cuestiones. Contrariamente a lo que uno piensa, los nutricionistas dicen, tenés que comer todo el día. Al revés de lo que uno cree que tiene que comer menos, te dice, no, tenés que estar todo el día comiendo. Comida saludable y con más o menos unos intervalos de 1 hora y media, 2 horas. No podés pasar más de eso sin ingerir algo. Vos pensaste que ibas a comer menos y el doctor te dijo tenés que comer a lo largo de todo el día. Olvídate de esas 4 comidas fundamentales, sino todo el tiempo tenés que estar ingiriendo alimento. Con la palabra es exactamente igual. Con la palabra tenemos que estar todo el tiempo llenando nuestra mente de la verdad. A veces nos pasa que pasamos tiempo en la cual no leemos la palabra del Señor, pasa tiempo y después agarramos y te das un buen atracón de la comida del Señor y comes y estás toda una tarde leyendo. Y después tus energías disminuyen porque pasás días sin ir a aquel que te puede alimentar. Pero ¿cuándo tenemos que hacerlo todo el tiempo? Dice el salmista, Salmo 119, 147, ¿qué hago? Me levanto a la mañana, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Tempranito, lo primero que hago, me lavo todo, hago todo lo que tengo que hacer, pero temprano estoy buscando en tu palabra, temprano estoy clamando en tu ayuda, estoy poniendo mi mente en tu ley, estoy poniendo mi vida en tu ley, en tus palabras. Fíjate que esto no es ir a leer por una clase de hábito, ir a leer un poco por obligación o porque te van a preguntar, o por simplemente tener alguna disciplina cristiana. Dice el salmista que no, que yo voy en busca de la ayuda que necesito. Voy a la palabra de Dios para poner mi esperanza, para poner mi vida en la palabra de Dios. No es simplemente para cumplir con un hábito, sino es para poner mi vida en la palabra del Señor. Hay aproximadamente en la palabra del Señor 7.000 promesas. Imagínate leyendo una por día, tenés ya 7.000 días cubiertos, que podés ir a la palabra del Señor para alimentarte con la verdad. No se trata de poner algunos pensamientos buenos en tu mente, se trata de que la palabra de Dios more en abundancia en vos. Dice el salmista, Salmo 119, 97, oh cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. En la mañana temprano comí, me alimenté, absorbí tus enseñanzas, llené mi mente de la verdad, pero durante todo el día estoy haciendo lo mismo. Con intervalos cada vez menores, pero todo el día estoy alimentándome de la palabra de Dios. ¿Por qué es que estamos en este tiempo memorizando la palabra del Señor? Para poder tener alimento fresco, para poder tener alimento en el cuando vos lo necesites. Por eso es tan necesario que podamos memorizar la palabra del Señor. Durante todo el día, dice el salmista, lo hago, y cuando lo hago también tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Salmos 16, 7. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar para una mente saludable? Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Libera tu mente de pensamientos destructivos. Nuestra mente se llena de malos pensamientos que es necesario que reemplacemos con la palabra de Dios. Esos pensamientos que vienen siempre a tu mente. ¿Por qué es que nuestra mente se llena de malos pensamientos? Es porque acá adentro tenemos un campo de batalla y porque acá adentro nosotros también tenemos enemigos de nuestra mente. Si hay una pelea, hay enemigos. Para que anotes en tu libro también, el primer enemigo es nuestra vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza. Si hay algo que enseña la palabra del Señor es que cuando nosotros nacemos físicamente en este mundo tenemos una naturaleza que nos lleva a hacer las cosas que hacemos.
Y en general no son buenas y esas cosas nos salen bastante bien. Dice la palabra del Señor que esa es nuestra vieja naturaleza. Cuando tuviste el mejor día de tu vida y llegaste a los pies del Señor y conociste a Jesucristo como tu Salvador, ese fue el mejor día, el día más glorioso para tu vida. Dice la palabra de Dios que Él puso una naturaleza nueva en vos. Fuiste hecho un hombre y una mujer nuevos pensamientos, nueva manera de pensar, nueva manera de actuar. Pero la vieja naturaleza no fue eliminada. Dice el Señor en Romanos 7:23, ese tampoco está en tu bosquejo, pero dice, me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Si hay algo que hacía Pablo y que dijo en Romanos 7:23, muchachos, me doy cuenta que dentro mío hay una guerra. Me doy cuenta que dentro mío hay una naturaleza que batalla contra la otra. Por eso es que te encontrás haciendo cosas que dijiste que nunca más harías. Las hiciste antes, conociste al Señor y te encontrás haciendo cosas que dijiste que no harías antes. Cuando antes de llegar al Señor tenías tu vieja naturaleza, no había problema. La vieja naturaleza no tenía con quién pelear. Es como aquellos que que somos casados y tenemos hijos. Vos tenés tu hijo, tu primer hijo, y ese se liga todos los regalos, está todo bien, se porta bien, hace lo que quiere, ese es el primero. No pelea con nadie en la casa, ¿con quién va a pelear si no tiene con quién pelear? Ahora tuviste la loca idea de tener un segundo hijo, una segunda hija, y está todo bien, nació, qué lindo, qué bueno, otra vida, pero ves que de repente empiezan a haber problemas y conflictos. El hijo mayor ya tiene con quién pelear, ya tiene a quién quitarle los juguetes, los caramelos y romperle las cosas y rayarle los dibujos y todo eso. Ya hay con quién pelear. Y nosotros tenemos un enemigo. Cuando llegamos al Señor, nuestra vieja naturaleza batalla con lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Batalla con nuestra nueva naturaleza. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa no piensan en las cosas pecaminosas. Piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Hay una vieja naturaleza y una nueva naturaleza, y esas dos batallan. Y ese es el primer enemigo que tenemos. ¿Cuál es el segundo enemigo? Para que anotes en tu libro, el segundo enemigo es nuestro adversario, Satanás, el diablo. La palabra del Señor enseña de que tenemos un adversario de nuestra vida, un adversario de nuestra alma. Satanás pelea y lucha por controlar nuestra mente. Él no puede dominar ni controlar la mente de un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sí va a intentar por todos los medios de sembrar malos pensamientos en vos y en mí. Va a intentar por todos los medios que esos pensamientos te lleven a acciones y a palabras que deshonren a Dios. Dice la palabra del Señor, de hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay artimañas de nuestro enemigo que intenta sembrarnos en nuestra mente. Él no controla la mente de un hijo de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, pero trata de sugestionarnos, de sembrarnos malos pensamientos, para que esos pensamientos perduren y se transformen en acciones que te perjudiquen. Toda clase de mentiras, reemplazando la verdad de Dios con mentiras. ¿Cuál es el tercer enemigo que tiene tu mente y la mía? Es nuestro sistema, el sistema de valores, o es la cultura en la cual estamos viviendo. Nuestra cultura, nuestro sistema de valores es el tercer enemigo de nuestra mente. Nuestra cultura no te enseña, lo que nos enseñan afuera no es que cuidemos nuestra mente, de que tengamos mentes sanas, pensamientos sanos.
prendés la televisión y yo no tengo nada en contra de la televisión, prendés la tele y no te enseñan a amar a los demás, no te enseñan a tener buenos pensamientos, sino pensamientos en los cuales te enseñan, en los cuales te puedas beneficiar vos, en los cuales puedas pasarla bien vos, los otros no importan. Y nuestra cultura también, y el sistema de valores en los cuales estamos inmersos, también batalla contra nuestra mente. No solo la vieja naturaleza, no solo el adversario, sino la cultura en la cual nosotros estamos inmersos. Dice la palabra del Señor, 1 Juan 2:16, anotalo en tu librito, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nuestra cultura atenta también contra nosotros. Hay una batalla, hay un enemigo, e ignorarlo sería fatal para nuestra mente. Y nuestra mente empieza a pensar en cosas que no debería pensar. ¿No te pasa que te acercás a la Biblia y decís, bueno, voy a llenar mi mente de la verdad? Y pensás, no, pero hay algo que no terminé. Recuerdo que hay algo que no terminé, recuerdo que hay algo que no hice. Empezás a pensar, bueno, hay alguien a quien no llamé. Y nuestra mente empieza a volar con una facilidad. Hay algo que no hice. Empezás a orar, decís, bueno, voy a orar, voy a llenar mi mente de la palabra del Señor y de oración. Y vienen pensamientos a tu cabeza que vos decís, ¿cómo llegó esto acá? Pensamientos también de nuestro adversario, dice, vos orar, si hace un montón que no orás. Vos orar con lo que acabás de hacer. Vos orar con lo que prometiste y volviste a hacer. Esa oración que vas a hacer no llega ni al techo, olvídate. Pensamientos vienen a tu mente y vos decís, ¿cómo es que empecé pensando hacer algo bueno y terminé en cualquier lado? Es porque hay enemigos de nuestra mente. Y no lo puedes ignorar, no puedes ignorar la batalla. ¿Cómo pelear? 2 Corintios 10, 3 al 5. Vivimos en este mundo. Pero, siempre hay un pero, no luchamos como los seres humanos que viven en él. No peleamos de esa manera como hijos de Dios. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder, el poder de Dios para destruir fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar los pensamientos, todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Dice que nosotros tenemos nuestras armas, nuestras batallas que no son como las armas de este mundo, con la cual derribamos fortalezas. Sería trágico para nuestra vida ignorar la batalla que hay en tu mente. Pues ahí se gana y ahí se pierde. Sería trágico ignorar que tenemos un enemigo o 3 enemigos de nuestra alma. Y sería trágico hacerlo cuando entramos en un terreno que es el terreno de la tentación. La tentación es cuando quizás querés satisfacer deseos legítimos de manera ilegítima. Todos los que estamos acá somos tentados, absolutamente todos. Y todos acá tenemos deseos distintos a otros. Esos deseos están en tu mente. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra manera de pensar y tener una manera de pensar saludable. Porque entramos en este terreno, en el terreno de la tentación, donde lo primero, donde se inicia es en nuestra mente. Con un deseo legítimo, ¿viste? Compartimos hace unas semanas atrás, hace un tiempo atrás, acerca de esta campaña de puro sexo. Y una de las cosas que hablamos es que el sexo es un deseo legítimo, bueno, verdadero, puesto por Dios, ¿sí o no? Es así, es bueno para nosotros. Dios lo creó para que nosotros podamos disfrutarlo. Y si tenés ese deseo en tu mente, en tu corazón, en tu vida, está perfecto, es bueno. Pero también hablamos de la manera en que debemos satisfacer esos deseos. Y hacerlo dentro del matrimonio y hacerlo de maneras legítimas. Y cuando entramos en el terreno de la tentación, entramos primero por eso, por un deseo. Tenés en tus hojas y el paso 1 es algo que estás deseando. Santiago 1:14 dice, la tentación viene ¿de dónde?
de nuestros propios deseos. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, el pecado, y cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿De dónde nace el pecado? De aquel, del otro, de vos. Nace de nuestros propios deseos, que tenemos en nuestra cabeza, que tenemos en nuestra mente. Te encontrás luchando con algo que la persona de al lado no lucha con eso. Para vos es una batalla. Muchas veces es una batalla perdida, una batalla dolorosa. Pero le decís al otro, mira, vos no luchás con eso, no. Pero con el que estás hablando es con alguien que está batallando con otra cosa. De una manera tan aguerrida, tan salvaje como lo estás haciendo vos dentro tuyo. Y la tentación comienza con eso, con un deseo, con querer satisfacer un deseo. Y pasás al paso 2. Que el paso 2 es cuando entras en la duda. Estás en terrenos peligrosos. Todavía no pecaste porque solo es tentación. Pero el paso 2 es la duda. ¿Realmente dijo Dios eso? Y volviéndonos atrás a lo que te decía, tener un deseo legítimo de tener intimidad sexual con alguien, ¿será cierto que Dios dijo que tener intimidad sexual es solo para el matrimonio? ¿Será cierto que si cometo este pecado, entro en tentación, y cometo este pecado, tendrá consecuencias para mi vida? Mirá que ya lo he cometido antes y parece que nada pasó. ¿Vendrán consecuencias a mi vida, a mi corazón, a mi familia, a mi hogar, a la iglesia, al ministerio, al grupo pequeño? ¿Vendrá alguna consecuencia? ¿Será cierto acaso que si cometo esto me estaré perjudicando? Y empezás a dudar. Estás en terrenos peligrosos, todavía estás acá. No hiciste nada, pero empezaste acá. ¿No fue acaso eso lo que Satanás hizo con Adán y Eva en el huerto? Empezaron a tener un deseo de comer del fruto del cual el Señor dice, miren, coman de todo, muchachos, tienen absolutamente todo, es para ustedes. Este no. Ese, manténganse alejados, ese no. Y no fue lo que la serpiente le dijo en el día más oscuro para la humanidad, le dijo a la mujer, eso fue lo que te dijo Dios. ¿Acaso que fue Dios el que te dijo que ese día ibas a morir? ¿Eso fue lo que te dijo ese mentiroso? Y empezó a sembrar la duda en Eva. ¿Será cierto que Dios te dijo eso? Y empezamos a dudar. Y entras en el terreno peligroso del paso 3, que absolutamente a todos nos pasa. La decepción. Es cuando en tu mente crees la mentira. La decepción, el engaño. Es cuando compraste la mentira. Tuviste un deseo que puede ser legítimo. Empezaste a dudar de por qué medio satisfacer esos deseos. Y después compraste el engaño y dijiste, bueno, esta será la manera en que hay que hacerlo. Satanás hizo lo mismo con Eva y con Adán en el huerto. Le dijo, ¿saben qué, muchachos? Les voy a decir la verdad. Yo voy a decir la verdad. Y empezó a reemplazar la verdad de Dios con la mentira en la mente de Adán y Eva. ¿Saben qué pasa? No van a morir. No vas a morir. No van a morir como dijo Dios ese día. Ustedes van a ser dioses. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser dioses. Y reemplazó la verdad de Dios por una mentira. Y es lo que hace el enemigo con nosotros. ¿Sabes que eso? Podés satisfacer ese deseo que tenés en tu mente. No hay problema. No van a haber consecuencias. Nadie se va a enterar. Podés hacer negocios de cualquier manera. Si todo el mundo lo hace, no va a haber problema. Hacerlo de manera fraudulenta, no hay problema. Engañá, mentí, tratá de tal o cual manera, reemplazando la verdad de Dios con una mentira. Y el cuarto paso es ahí cuando mordemos el polvo. Es cuando el paso es la desobediencia y la derrota. Es ahí como cuando mordimos
el anzuelo. Empezó acá con un deseo, empezó acá con una duda, empezó acá donde compraste el engaño y después cometiste la acción. Por eso es tan importante que nosotros administremos bien nuestra mente. Porque no hay tanto peligro en las cosas que están afuera, sino más peligro en lo que está dentro de nuestra cabecita. Es ahí donde mordemos el anzuelo. Y en tu mente, pensá cuál es la carnada que el enemigo pone para vos. Todos los que estamos acá, estamos todos los días frente a una carnada distinta. Yo tengo la mía, vos tenés la tuya. Cada uno de los que estamos acá estamos enfrente de un anzuelo con una carnada distinta. Nuestro enemigo esperando para que mordamos el anzuelo para reemplazar la verdad de Dios con una mentira. ¿Cuál es tu carnada? Esa que se ve bien, esa que sabe bien, esa que ya has mordido antes, pero que te complicó la existencia. Esa que es llamativa, luminosa, ¿viste? Los que les gusta pescar, van a pescar y ponen una buena carnada, para cada pez utilizan una carnada distinta y saben cómo hacerlo, cómo moverlo, no moverlo, qué es lo que tiene que tener, en qué momento pescar, en qué momento lanzarla, hacia la noche, a la mañana. Y todos estamos enfrente de algo así, queriendo satisfacer un deseo, dudando de las verdades de Dios muchas veces, comprando el engaño, y terminamos metiendo la pata. Pero eso no pasa en lo que tenés afuera, eso empieza a gestarse acá. Dice el Señor en Salmo 119, 112, siempre me esforzaré por obedecer tus mandatos hasta el final. Eso significa que tenés que esforzarte, tenemos que administrar nuestra mente, tenemos que decidir hacer lo correcto, tenemos que decidir tener pensamientos llenos de la verdad de Dios. No podés dejarlo librado al azar, no podés dejarlo librado al enemigo, librado a nuestra cultura, librado a nuestra propia vieja naturaleza. Sería un grave error hacer eso. Siempre me voy a esforzar por obedecer tus mandatos. ¿Cuál es la tercera cosa que tenés que hacer? Debo enfocar mi mente en las cosas correctas. Enfocá tu mente en lo correcto. No te estoy diciendo que repitas cosas, que tengas pensamientos positivos y empiezas a repetir cosas para que de repente aparezcan. Te estoy diciendo que te enfoques, que tu mente vaya deliberadamente hacia un punto que va a traer bendición a tu salud mental. Redirecciona tus pensamientos, reenfoca tu mente. Y lo primero en qué debes pensar o en quién debes pensar es en Jesús. Primero en lo que tenés que pensar es en Jesucristo. Primero en lo cual debemos pensar es en Él. Para eso tenemos que tener la mente llena de la palabra de Dios, llena de la verdad de Dios. Y cuando estés enfrente de un deseo, estés enfrente de una tentación que sea genuina, en las cuales ya has fracasado antes, tenemos que enfocar nuestra mente y enfocarnos en Jesús. ¿Cómo pensaba Él? ¿Cómo hablaba Él? ¿Cómo actuaba Él? Enfocarnos en nuestro Salvador. Segunda de Timoteo 2:8 dice, ten presente siempre a Jesucristo. Cuando estás enfrente de un anzuelo, ese anzuelo que fue sembrado en tu mente, una carnada, ¿en quién pensás? ¿Pensás en vos mismo y te ves fracasando una vez más? ¿Pensás en aquel que quiere ayudarte? ¿Pensás en tu mentor? ¿Pensás en quien sea, que muchos de ellos está bien? ¿Pensás en tu familia? Lo primero que tenés que pensar es en el Señor Jesús. Cómo actuaba, cómo pensaba, cómo respondía, cómo trataba con sus amigos, con los que querían, con los que no lo querían, cómo se enojaba, cómo amaba, qué hizo en los primeros días de su vida, qué hizo cuando hombres como vos y yo que le quitaron su vida, qué hizo cuando estaba en la cruz, qué hizo cuando estaba en adversidad, cuando estaba cansado, decepcionado, dolido, solo. ¿Qué hizo cuando estaba contento? ¿Qué hizo cuando estaba en multitud? ¿Qué hizo cuando no estaba con nadie?
Para poder redireccionar nuestra mente, lo primero que tenés que pensar es en el ejemplo de Jesucristo. En cómo fue la vida de Él. Cómo es la vida de Él. Hebreos 12:3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. ¿Qué tenés que hacer? Pensar en el ejemplo de Jesucristo. Y seguir adelante. Muchas veces seguís pensando, decís, este pensamiento ya lo he tenido, es recurrente a mí, y yo sé que cuando pienso en eso me lleva a una acción directa y está todo mal. Y tenés la tentación, de dejarlo y de que pase y que eso conviva en tu vida. Pero dice la palabra del Señor, pensá en Jesús, cómo perseveró, cómo siguió adelante. Por eso es que no podés rendirte, por eso es que no podés desanimarte, sino continúa un día más. Pensá en Él. Lo segundo en que tenés que pensar para enfocar tu mente en algo saludable, en cosas correctas, es pensar en los demás. ¿Cómo reenfocar la mente? Trayendo solo pensamientos positivos, no. Empezá a pensar en otros. Primero pensá en Jesucristo, después empezá a pensar en los demás. Empezá a pensar qué podés hacer para ayudar a otro. ¿Te enteraste de alguna necesidad? ¿Te enteraste de algún ministerio que no está pudiendo arrancar? ¿Te enteraste de algo que como grupo pequeño podés hacer? ¿Cómo reenfocar tu mente? Empezá a pensar en las necesidades de los demás. Empezá a pensar qué poder hacer por el otro. ¿Qué poder hacer en tu grupo pequeño? ¿Qué poder hacer en tu trabajo? ¿Qué podés hacer por tu vecino? ¿Qué podés hacer por la familia de enfrente? ¿Qué podés hacer por el jefe? ¿Qué puedes hacer en el ministerio? Una cosa que nos ayuda a que nuestra mente esté enfocada es salir de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades, de nuestra propia angustia, de nuestra propia realidad para poder empezar a pensar en el otro. ¿Qué es lo que tu vecino está necesitando y vos podés suplirlo? ¿Qué es? Y me cuesta y nos cuesta a veces el ejercicio de salir de nosotros y empezar a pensar en el otro. ¿Qué es lo que el hermano que tenés al lado necesita? No sé, qué sé yo ni siquiera lo conozco. Todos los domingos nos sentamos con alguien distinto al lado. Pero para poder reenfocar nuestra mente es que tenemos que empezar a pensar en los demás. Pensá en los otros y Dios piensa en vos. Ocupate de los otros y Dios se ocupa de vos. Dice el Señor, cada uno debe velar o cada uno debe pensar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Eso es algo que no se practica en nuestra cultura, algo totalmente pasado de moda, fuera de moda. Nos dice, pensá en vos, tené tu propio bienestar, pasá la mejor vos, donde puedas ir de vacaciones, pensá en lo que a vos te hace bien, todo para vos. Está todo listo y disponible para vos. Pero la palabra del Señor dice, cada uno debe velar. Y velar significa pensar. Y pensar significa preocuparte, ocuparte, hacer algo con intención en bien del otro. ¿Qué hiciste en esta semana? ¿Qué ocupó tu mente esta semana? Si tus pensamientos fueron ocupados solo para vos o en bien de otros. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hebreos 10:24. Empezá a pensar en otras personas. Y lo tercero que debo pensar para enfocar mi mente es pensar en la eternidad. Hay mucho más para nosotros. Hay mucho más para los hijos de Dios que esta vida, que es simplemente un suspiro. Dice la palabra del Señor
piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Tenemos que pensar más allá del hoy y del ahora. Tenemos un Dios eterno y tenemos una eternidad para conocerlo a Él. ¿Cuándo vamos a terminar de conocerlo? Nunca. Por eso es que Dios nos ha llamado a ser eternos con Él. Por eso que nos ha llamado a vivir para siempre con Él. Para que siempre estemos conociéndolo más y más y más y más a Él. ¿Cuándo vamos a terminar? Nunca. Por eso nuestro tiempo allá, ¿cuándo se va a terminar? Nunca. Tenemos que sacar nuestra mente un poco de los problemas del aquí y el ahora. Y empezar a pensar en la eternidad. ¿Cómo pensar? ¿Cómo estar enfocados en la eternidad? Empezá a hablarles a cuantos más puedas de esa eternidad. Empezá a predicar la buena noticia a cuantos más puedas. Eso va a sacar tu mente de los malos pensamientos. Cuantos más te encuentres en tu día, hablales de la eternidad de Dios. ¿Cómo pensar en la eternidad? Al que te cruces, hablale del amor de Jesucristo. Hablale de todo ese tiempo que vamos a tener para conocerle a Él. Hablale de cómo Dios nos rescató del peor lugar para ponernos enfrente, un día, enfrente de su trono. Para ponerte un día enfrente del autor de nuestra salvación. 1 Corintios 2:9, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Lo mejor que hay en este mundo, lo mejor presentable, lo más estético, lo que más te guste, lo que más te apasione, lo mejor que puedas decir, esto, cómo disfruto hacer esto es lo que más me gusta, esto me encanta, no se compara a lo que Dios ha preparado para vos y para mí. No lo has visto todavía, lo mejor no lo has experimentado, lo mejor todavía está por venir, lo mejor todavía no ha entrado en tu mente, no ha entrado todavía por tus ojos. Lo mejor está todavía por venir. ¿Con qué es que vas a llenar tu mente? ¿Vas a permitir que Dios te dé salud en tu mente, salud mental? ¿Vas a permitir que Dios haga transformaciones que sean transformaciones duraderas? Pero tenés que tomar estas 3 decisiones. Llenar tu mente con la verdad. Tenés que tomar las decisiones de apartarte de pensamientos destructivos y enfocarte en los pensamientos que Dios quiere que tengas. No son solo pensamientos positivos. Se trata de tener la verdad de Dios en nuestra vida.